Percival Manglano, a quien tenemos ya al otro lado de la línea. Hola Percival, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de veros. Veo que hemos vuelto con fuerza, ¿eh? Estas vacaciones nos han dado, nos han recargado las pilas, tanto tu introducción como la editorial de Alfonso han sido francamente buenas. O sea que encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros también de vuelta en esta nueva temporada. Es verdad que nos fuimos en julio, ¿no? Nos fuimos en el mes de julio un poco de capa caída, ¿no? Pensando pues, en el resultado que había habido en las elecciones generales, en lo que se nos venía por delante, pero ya hemos recuperado esa fuerza para seguir denunciando lo que, por desgracia, es una realidad. Hoy lo hemos visto con esa reunión de Yolanda Díaz con Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. Dicen que van a buscar todas las vías democráticas para terminar con el conflicto en Cataluña. Desde el Partido Socialista han dicho que ellos no conocían esta reunión. Yo personalmente no le doy ninguna credibilidad a esta afirmación de los socialistas. ¿Qué te parece todo esto? ¿Cómo has vivido este lunes de inicio de curso político en el que vemos como una ministra, o sea, una vicepresidenta del gobierno en funciones y también ministra en funciones legitima a un golpista y prófugo de la justicia como es Carles Puigdemont? Pero si es evidente que Yolanda Díaz va a reunirse con Puigdemont en representación del gobierno. Si es que intentar negar eso es como intentar negar que ayer llovió en Madrid. Igual no llovió tanto como estaba previsto, pero llovió mucho. Bueno, pues es evidente que ha ido en su representación. En fin, dice, no, es que ha ido en representación de Sumar. Ya, bueno, pero ¿quién le ha pagado el billete de avión? ¿Se lo ha pagado Sumar o se lo ha pagado el gobierno? Porque tenía otras funciones también ahí de vicepresidenta. Pues es evidente. Vamos a ver, aquí hay algo que se ha establecido desde hace años, y es que la interlocución de la pareja PSOE-Podemos con Bildu, Esquerra y ahora Puigdemont va a través de Podemos, ahora Sumar. Si esa es la división de trabajo que han hecho durante 4 años y ahora simplemente están siguiendo con el mismo modelo. Igual que el acercamiento con Bildu lo hizo Podemos y lo aceptó el PSOE, igual que el acercamiento con Esquerra lo hizo Podemos y lo aceptó el PSOE, porque iba en beneficio de los intereses del PSOE, pues ahora está haciendo lo mismo Yolanda Díaz. Antes era Pablo Iglesias, ahora es Yolanda Díaz quien lo hace, pero aquí hay un reparto de tareas y entonces Pedro Sánchez dice, bueno, vete tú, que yo ya me beneficiaré de lo que hagas. Entonces, vamos, para mí eso es la clave. ¿Quién se beneficia de que haya este acercamiento y de que se llegue a un acuerdo? ¿Yolanda Díaz o Pedro Sánchez? ¿O los dos? Pues es evidente que los dos. Entonces, en fin, esto es tomarnos por tontos, esto es el insulto que se suma a la deslealtad de estar negociando de esta manera con Puigdemont. Y por cierto, y lo has mencionado y tienes toda la razón, esto de decir que van a seguir todas las vías democráticas es muy interesante, porque ¿qué quiere decir? Que evitan usar la palabra legales, las vías legales, porque ya sabemos que la concepción de la democracia para Puigdemont y los suyos es incompatible con la legalidad. De ahí que sea un prófugo hoy por hoy. Por lo tanto, evitan hablar de legalidad y hablan de democracia. Y ese juego es al que juega Sumar y PSOE. PSOE no da la cara, pero juega el mismo juego. Es cierto que, Percival, nos encontramos en esta situación, nos guste o no, porque todavía hay muchos españoles que siguen votando al Partido Socialista. Sí que es verdad que el PSOE perdió las elecciones el 23 de julio, pero mantuvo un buen número de votos después de todo lo que había hecho durante esta legislatura. Y esos españoles que votaron al Partido Socialista lo hicieron previsiblemente, sabiendo que Sánchez estaba dispuesto a todo esto, porque ya lo había demostrado. Esto quiere decir que nos encontramos con una buena parte de la población a la que probablemente también o le dé igual o no le importe que finalmente se conceda esa amnistía. Pues eso es una buena pregunta. En fin, estas cuestiones de Estado de Derecho, de regeneración democrática, de calidad de las instituciones, de ocupación de las instituciones, ¿no? En fin, de todo lo que hemos visto durante estos 5 años, pues de los tezanos que han ocupado todas las instituciones del Estado, es posible que al votante medio español o a una parte de ello, pues no le importe tanto como le importa a otros españoles. Y que lo que le importe en el día a día sea pues el trabajo,
sus ingresos, llegar a fin de mes, en fin, las cosas, oye, que es muy legítimo, eso no hay ningún tipo de crítica. Es muy difícil vivir en España en ciertas circunstancias, llegar a final de mes con la inflación que hemos tenido es extremadamente complicado. Bueno, pues estas cuestiones puede ser que no les importen. Y bueno, pues la expresión esta de estas son cosas de políticos, ¿no? Que se arreglen entre ellos, pues puede ser que se ocurra y que se vote pues en otra forma de pensar. Recordemos también, es muy interesante, que el PSOE creció en Cataluña a costa de Esquerra Republicana. Es decir, que el votante que en unas circunstancias vota a Esquerra Republicana, en las siguientes elecciones vota al PSOE. Y el soberanismo, independentismo de Esquerra, pues no le parece un problema cuando vota al PSOE. En fin, la política no es blanco-negro, en fin, las cosas no son tan claras como a veces nos gustaría, pero el hecho cierto es que las circunstancias son estas. Ha sido por muy poco, eso también hay que subrayarlo. Es decir, el PP más Vox se quedaron a muy poco de poder gobernar. En fin, es la moneda que salió al aire y salió cruz cuando tenía que salir cara. Pero la aritmética parlamentaria es la que es, y bueno, esto ha favorecido al PSOE, es indiscutible. Es cierto que mientras Pedro Sánchez pues está negociando, ¿no?, con los separatistas, hay un candidato a la investidura que es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que fue el candidato más votado, y él también se ha mostrado abierto a dialogar con Junts, que es el partido precisamente de Puigdemont. No sé, Percival, si tú te sientes más cercano, te voy a poner un poco en un aprieto, así para empezar la temporada. ¿Te sientes más cercano a la postura de Alejandro Fernández, el presidente del PP en Cataluña, cuando ha dicho que Junts para él sí es un rival y que no le ve pues como alguien con quien dialogar, o la postura de Feijóo, que parece que sí, que cree que haya que hablar con Junts? Bueno, aquí yo creo que la clave, además lo decía al principio, es el concepto de legalidad. Una cosa es sentarte a negociar sin que la legalidad suponga algún tipo de marco, de límite a lo que puedas hablar, que es exactamente lo que pone encima de la mesa Yolanda Díaz cuando se va a hablar con Puigdemont en Bruselas, lo que ha ocurrido hoy. Hablar en términos de democracia y que sean acuerdos democráticos. Insisto, que eso para los independentistas tiene un sentido muy distinto al resto de los españoles. Para ellos, votar ilegalmente es democrático. En un Estado de Derecho, votar ilegalmente es antidemocrático. Bueno, pues en su elucubración identitaria, eso es lo que piensan. Entonces, para ellos la legalidad es un obstáculo que hay que superar. Para el PP, y eso lo ha dicho claramente Feijóo desde el principio, la legalidad es algo que no se puede superar, es un límite del que no se puede salir. Entonces podrás hablar, pero la legalidad está ahí y la reconoces y no te la vas a saltar. En fin, yo creo que aunque se haya hablado de hablar con Puigdemont, los límites son muy distintos en un caso y en el otro. Cambiando de tema, quizá una de las poquísimas cosas positivas que podemos comentar ahora mismo de la actualidad política española es el acuerdo que el pasado viernes firmaron PP y Vox en Murcia. La verdad es que se ha atrasado bastante, pero finalmente López Miras ha llegado a un acuerdo con los de José Ángel Antelo en Murcia y va a haber ese gobierno de coalición en el que el presidente de la región va a ser López Miras y el vicepresidente será José Ángel Antelo, que es el presidente de Vox Murcia. ¿Cómo valoras este acuerdo que finalmente se ha alcanzado y por qué se ha retrasado tanto? Bueno, cuando has empezado tu frase con "hay una buena noticia hoy por hoy", creía que ibas a acabar diciendo que ya por fin hablamos un poco menos de Rubiales. Porque, también, francamente, también. Ha sido horrible, ¿no? Yo he acabado del tema y además lo decías en tu introducción y estoy totalmente de acuerdo. Es que se habla de Rubiales para no hablar de otras cosas que son muchísimo más importantes. En fin, la negociación a la que se enfrenta ahora mismo el Parlamento español para elegir a un presidente del gobierno es absolutamente crucial, porque nos va a definir el rumbo que va a tomar España en los próximos años y los límites legales que se van a saltar, sea con amnistía, incluso con referéndum, si llegan a un acuerdo, eso pone en peligro
pues los consensos básicos constitucionales, ¿no? O sea, aquí claro que se está hablando de una reforma de la Constitución encubierta. Eso es lo que el debate de investidura del PSOE va a ser. Y eso es gravísimo. Entonces, claro, que estemos hablando de Rubiales durante 2 semanas, pues francamente a mí me tenía desesperado ya. Pero en fin, tu pregunta y es muy importante. Se ha llegado a un acuerdo en Murcia y yo creo que es una buena noticia también. Claro, esto yo estoy seguro que hay muchos que piensan, bueno, pero ¿y por qué ha habido tantas tensiones? ¿Y por qué en el pasado no se ha llegado a un acuerdo si se puede llegar ahora? Bueno, yo puedo entender perfectamente que el PP y Vox son 2 partidos distintos, que piensan cosas distintas y que, dependiendo de las personalidades incluso de cada uno en la región de España donde sea, pues cueste más o menos llegar a acuerdos. Bueno, y en el caso de Murcia, pues se ha retrasado más que en el caso de Valencia. Entonces, ¿que nos gustaría que se hubiese hecho de otra manera? Pues habrá gente que sí y habrá gente que no en función de el acuerdo en sí. Pero yo creo que lo importante es que se llegue a un acuerdo, que no se vuelve a celebrar elecciones, que yo creo que eso es algo que nadie quería, porque era algo malo para todos los participantes y no sé si esto se ha bloqueado. Te escuchan, sí que te oímos, que me parece, Percíbalo. Bueno, no sé si te hemos perdido. Sí, sí. Perdona, Te oímos, pero se ha quedado la imagen la pillada. imagen, Sí. perdón. Ahora. Se ha quedado bloqueada. Bueno, perdóname. Bueno, concluyo que es una buena noticia que se haga un acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, que ha tardado más que en otros casos, pero bueno, se haga un acuerdo y no se va a repetir elecciones. Muchísimas gracias, Percival Manglano. Bienvenido de vuelta al programa y esperamos contar contigo a menudo, como siempre. Gracias.